Saludos, bienvenidos a Euronews Hoy. Abrimos el informativo de este jueves con el ataque de Rusia sobre la ciudad ucraniana de Odesa, que ha dejado multitud de heridos, mientras Zelensky sigue negociando la entrada de Ucrania en la UE pese a la negativa de Viktor Orbán, primer ministro húngaro. Precisamente ahora la Unión Europea ha desbloqueado más de 10.000 millones de euros para Hungría, que permanecían congelados por las dudas sobre el Estado de Derecho y la corrupción en el país. En la Franja de Gaza, la guerra no cesa a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional por alcanzar un alto el fuego. Ante la pérdida de apoyo, Netanyahu ha dicho que nada les detendrá en su lucha contra Hamás. En Australia, una científica española ha conseguido demostrar la inocencia de una mujer acusada de asesinar a sus 4 hijos. Comenzamos con los titulares del día. Zelensky se prepara para la batalla contra el primer ministro húngaro Viktor Orbán en la cumbre europea este jueves. Rusia lanza una oleada de ataques nocturnos sobre Odesa. También fueron golpeadas las localidades de las provincias de Jersón y Mykolaiv. Israel va a continuar su guerra contra Hamás en Gaza a pesar de la creciente presión internacional, incluida la de la ONU, en favor de un alto el fuego. El Dow Jones cierra en un nuevo máximo histórico tras conocerse que la Reserva Federal podría recortar los tipos de interés el año que viene si la inflación sigue cayendo. Las elecciones anticipadas son una táctica política habitual en Serbia, donde la oposición culpa al presidente por el repunte de violencia en el país y en Kosovo. Zelensky se prepara para la batalla contra el primer ministro húngaro Viktor Orbán. El presidente de Ucrania tiene mucho en juego en la cumbre de la Unión Europea prevista este jueves. Volodymyr Zelensky aspira a lograr que se mantenga el apoyo político y financiero de la UE a su administración, así como obtener una respuesta favorable a la apertura de las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Uno de los principales obstáculos para Zelensky es el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, que ha amenazado con vetar un paquete de ayuda masiva de 50.000 millones de euros y la promesa de entablar conversaciones formales de adhesión con Ucrania. Entre tanto, la UE ha desbloqueado 10.200 millones de euros de financiación para Hungría esta semana porque considera que el país ha cumplido con una parte de sus compromisos en materia de independencia judicial. No está claro si el primer ministro húngaro cambiará de opinión y verá con buenos ojos la adhesión de Ucrania. Hasta ahora, Orbán ha declarado en redes sociales que no apoya a Ucrania y señala que sería un desastre para el presupuesto de la UE, la industria agrícola y la seguridad del bloque comunitario si Ucrania entrase a formar parte de la Unión Europea. Para Ucrania, la cumbre europea viene en un momento crucial en el que la guerra con Rusia se ha estancado y hay dudas sobre la ayuda militar estadounidense. Zelensky afirma que su país ha cumplido con todos los requisitos para iniciar las negociaciones de adhesión a la Unión Europea y que un resultado negativo representaría un veto de Putin. La Comisión Europea ha decidido desbloquear 10.200 millones de euros de fondos de cohesión para Hungría. Una controvertida medida que llega cuando el país amenaza con vetar decisiones claves sobre Ucrania en una cumbre crucial que se celebrará en Bruselas esta semana. La mayor parte de los fondos de la Unión Europea para Hungría se bloquearon el año pasado ante las dudas sobre el Estado de Derecho y la corrupción. Ahora la Comisión Europea dice que el gobierno de Orbán ha avanzado lo suficiente en las reformas judiciales. Por ello recomiendan liberar una parte de los fondos de cohesión. Así lo explica un portavoz. Como institución, tenemos que seguir las reglas. Y como hemos explicado una y otra vez en esta sala, lo que estamos analizando es si Hungría está cumpliendo los distintos conjuntos de condiciones y cómo lo está haciendo. Hungría amenaza a la Unión Europea con vetar las negociaciones de adhesión con Ucrania y bloquear una ayuda financiera crucial de 50.000 millones de euros para Kiev. Budapest dejó claro el martes por primera vez que está dispuesto a negociar durante la cumbre. El asesor político del primer ministro Viktor Orbán dijo que Hungría levantaría su veto a la ayuda a Ucrania si la Unión Europea liberaba todo el dinero comunitario congelado, incluidos 21.700 millones del Fondo de Cohesión y 10.000 millones de los fondos de recuperación. Los líderes de los 4 principales grupos políticos del Parlamento Europeo advierten a la Comisión Europea en una carta de que la reforma de la justicia húngara no es suficiente y piden a Ursula von der Leyen que no ceda al chantaje del gobierno de Orbán.
Parece feo que liberen 10.000 millones de euros a Orbán justo antes del Consejo. Ni siquiera sabemos si es una especie de negociación para adoptar alguna disposición mañana con respecto a Ucrania. Este tipo de juegos políticos no son el camino a seguir con un abusón como Orbán, con un autócrata como Orbán. Los líderes de los 27 países empezarán a debatir este jueves por la mañana sus próximos pasos sobre Ucrania y Oriente Medio. La resistencia de Orbán anticipa una cumbre larga y difícil. Rusia lanza una oleada de ataques nocturnos sobre Odesa. La ciudad portuaria fue la más afectada por los ataques con drones. Las defensas aéreas ucranianas destruyeron 32 de los 39 drones. Pero los que no fueron interceptados alcanzaron varios edificios residenciales e industriales, provocando 11 heridos, entre ellos 3 niños. También fueron atacadas localidades de las provincias de Jersón y Mykolaiv. El presidente ruso Vladimir Putin aseguró en rueda de prensa este jueves que Kiev no logró nada con su contraofensiva, mientras que Rusia mejora posiciones. Tal y como hizo el invierno pasado, Rusia intensifica sus ataques aéreos contra la infraestructura ucraniana. Ucrania ha reforzado sus defensas aéreas desde entonces, pero no puede rechazar todos los ataques. Según el informe ofrecido por el Estado Mayor de Kiev, Rusia habría perdido este miércoles a lo largo del frente 1.300 soldados en una nueva jornada marcada por las decenas de ataques contra posiciones ucranianas en el este y el sureste. Combatientes rusos integran un batallón en el ejército de Ucrania. Putin cifra en más de 600.000 los soldados rusos que combaten. Obviamente no incluye a los miembros del llamado Batallón Siberiano, unas decenas de rusos que se han unido a las Fuerzas Armadas ucranianas para luchar contra lo que consideran una agresión ilegal de su propio país a un vecino pacífico. Está claro por qué estoy aquí. No quería ser parte de la Rusia fascista de Putin. Estaba desilusionado con mi propia gente. Por eso quería venir aquí desde el principio de la guerra y luchar por una Ucrania libre. En primer lugar, el actual gobierno ruso ha robado a su propia población una enorme cantidad de oportunidades y el propio futuro. Oficiales del ejército ucraniano aseguran que el batallón siberiano participó en combates cerca de Avdiivka, en el este de Ucrania. Agregaron que esperan que al grupo se incorporen varios cientos de combatientes rusos en los próximos meses. Israel va a continuar su guerra en la Franja de Gaza contra la organización islamista Hamás, y ello a pesar de la creciente presión internacional, incluida la de la ONU, en favor de un alto el fuego. El gran número de víctimas civiles y el deterioro de la situación humanitaria están haciendo flaquear el apoyo global a Israel. Tras una visita a los comandantes de las fuerzas de defensa israelíes, el primer ministro Benjamin Netanyahu señaló que nada los detendrá. Esta guerra va a ser dura, pero reconozco, y seguramente ustedes también lo ven en su documentación, el comienzo de una ruptura, una brecha en Hamás. Veo que se empieza a entender que estamos decididos a continuar hasta el final y a destruir esta entidad. Por su parte, Hamás ha difundido imágenes de sus operaciones en la Franja de Gaza. Sus mortíferos ataques transfronterizos del pasado 7 de octubre provocaron la implacable respuesta de Israel. Según los medios estadounidenses, las autoridades israelíes han comenzado a bombear agua del mar en el vasto laberinto de túneles subterráneos de Hamás en Gaza en una operación que probablemente durará semanas, mientras crece la preocupación ante la posibilidad de que algunos de los rehenes que permanecen en poder de Hamás puedan estar retenidos bajo tierra. Las lluvias torrenciales y las inundaciones en los campamentos de desplazados han agravado lo que se ha descrito como un infierno en la tierra para los civiles palestinos. Deben hacer frente a bombardeos, privaciones de bienes de primera necesidad y enfermedades. Japón, Italia y el Reino Unido han firmado en Tokio un acuerdo para desarrollar de manera conjunta un avión de caza de nueva generación. Las grandes compañías de las 3 naciones inmersas en el proyecto tienen previsto completar el trabajo de diseño para 2027. El programa tiene como objetivo reemplazar al Eurofighter Typhoon en servicio en la Real Fuerza Aérea del Reino Unido y en la Aeronáutica Militar Italiana y al Mitsubishi F-2 en servicio en la Fuerza de Autodefensa Aérea de Japón. La producción de los cazas comenzará en torno al año 2030.
El número de periodistas asesinados en el ejercicio de su función cae al nivel más bajo desde 2002, según Reporteros Sin Fronteras. El informe anual de Reporteros Sin Fronteras cifra en 45 los profesionales de los medios de comunicación que han perdido la vida en 2023 mientras hacían su trabajo. 15 de ellos, un tercio del total de todo el mundo, cubriendo la guerra de Israel en Gaza. La cifra incluye a los atrapados en los disparos de un tanque de Israel a un grupo de periodistas en el sur del Líbano, en el que hubo un muerto. Según Reporteros Sin Fronteras, el número total de periodistas muertos en Gaza por Israel sería de 56. El informe de Reporteros Sin Fronteras muestra que la tasa de víctimas se ha estabilizado en los últimos años. Una disminución que se explica en gran medida por la mayor seguridad de los periodistas que trabajan en Siria e Irak desde 2013. También ha habido una gran caída en las muertes en América Latina, pasando de 26 el año pasado a 6 en 2023. Pero la región sigue siendo peligrosa, particularmente en México. Intercambio de prisioneros entre Azerbaiyán y Armenia. Bakú entregó a Ereván a 32 soldados armenios a cambio de 2 azerbaiyanos. El canje se ha llevado a cabo en virtud de un acuerdo anunciado el pasado día 7 de diciembre y ha transcurrido sin incidentes. Ambos países buscan firmar un acuerdo de paz que ponga punto final al conflicto por Nagorno-Karabaj, un territorio localizado en Azerbaiyán y poblado hasta hace poco en su mayoría por armenios que tuvieron que abandonar la región en el pasado mes de septiembre cuando el gobierno de Bakú lo retomó por medio de una operación militar. La Cámara Baja de Estados Unidos ha votado a favor de iniciar una investigación para un juicio político, también conocido como impeachment, contra el presidente Joe Biden. El Congreso estadounidense, controlado por los republicanos, acusa a Biden de tener lazos financieros con China y de aprovechar su influencia política en favor de los negocios de su familia durante su mandato como vicepresidente de la administración de Barack Obama. Biden ha asegurado que la acusación no está basada en hechos y ha acusado al Partido Republicano de atacarle con mentiras. El Dow Jones cerró la jornada bursátil el miércoles en un nuevo máximo histórico tras conocer que la Reserva Federal estadounidense, Fed, podría empezar a recortar los tipos de interés el año que viene si la inflación sigue cayendo, aunque la Fed volvió a mantener los tipos sin cambios entre el 5,25 y el 5,5%, los mercados subieron ante los indicios de que los costes de endeudamiento podrían reducirse en 2024. A Wall Street le gusta esto porque es bueno para la economía tener tipos más bajos. Eso significa que es más barato para las familias y los hogares y las empresas y todo el mundo pedir dinero prestado. Si tienes una hipoteca para tu casa o vas a comprar un coche, esos índices han subido mucho. Esto se debe a la Reserva Federal. La Reserva Federal sube las tasas para frenar la economía. Ahora creen que pueden haber frenado la economía lo suficiente. Los pronósticos de los gobernadores de la Fed apuntan a que los tipos se situarán en el 4,6% en 2024. La Unión Europea alcanza un acuerdo para reformar el mercado eléctrico comunitario que fomente el despliegue de renovables y favorezca precios estables y asequibles para los consumidores. El pacto político llegó tras 10 horas de negociación en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia, y deberá ser validado tanto por el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros, como por el Pleno de la Eurocámara. El texto refuerza la protección de los consumidores vulnerables y en situación de pobreza energética amenazados por los cortes de electricidad. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló el jueves las ayudas fiscales concedidas por Luxemburgo a Amazon, por lo que el gigante tecnológico no tendrá que devolver un importe de 250 millones de euros. En 2017, la Comisión Europea consideró que las ventajas fiscales de las que se había beneficiado Amazon en Luxemburgo eran contrarias a las leyes comunitarias. Tras la decisión este jueves, la ONG Oxfam ha instado a la UE a avanzar en reformas que impidan las prácticas de paraísos fiscales dentro de sus propias fronteras. Conductores de Uber o repartidores de Deliveroo o Glovo son trabajadores autónomos o empleados de estas empresas. Este miércoles se ha alcanzado un acuerdo en la Unión Europea para regular y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de plataformas. El texto fija cuáles son los criterios para considerarlos empleados.
No puede haber falsos autónomos entre los riders, entre las categorías de mano de obra, que están entre las más explotadas, entre las peor pagadas, entre las más precarias. O eres verdaderamente autónomo o eres asalariado. Mereces esas protecciones sociales. El acuerdo establece 5 indicadores. Si se cumplen 2 de ellos, los trabajadores pasarían a ser asalariados y se beneficiarían de derechos sociales, como las vacaciones pagadas. Los 5 indicadores son que tengan un tope al dinero que pueden ganar, que su rendimiento sea supervisado, por ejemplo con una app, que tengan que usar ropa corporativa, que se controle cómo se distribuyen las tareas o que no puedan elegir un horario de trabajo. Para algunos eurodiputados, una de las dificultades ha sido lidiar con las plataformas. Los grupos de presión de las plataformas han conseguido encontrar aliados en el Parlamento, pero sobre todo en el Consejo de la UE, que representa a los Estados miembros y así hasta el último momento. Hicieron todo lo posible para deshacer y sabotear la directiva. Estuvimos muy cerca de tener una directiva que no era favorable a los trabajadores, sino favorable a las plataformas. Los representantes de las plataformas no han contestado a la petición de reacciones de Euronews. Según el Parlamento Europeo, alrededor de 5,5 millones de trabajadores están erróneamente clasificados como autónomos. El nuevo texto también hará más transparentes los algoritmos y dejará claro a los trabajadores cómo se usan para asignar el trabajo y cómo se tratan sus datos personales. Tesla retira del mercado casi todos los vehículos que vendió en Estados Unidos, más de 2 millones, para reparar un sistema defectuoso que debe garantizar que los conductores presten atención cuando usan el piloto automático. La retirada de los vehículos se produce después de una investigación del principal regulador de seguridad automotriz de Estados Unidos tras una serie de accidentes, algunos de ellos mortales, que ocurrieron mientras el sistema de conducción parcialmente automatizada estaba en uso. Intento de prohibir el aborto en las clínicas privadas en Rusia. Un grupo de diputados vinculados al partido de Vladimir Putin presentó en la Duma un proyecto de ley para prohibir realizar abortos en las clínicas privadas. Cirilo de Moscú, patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, ha reclamado la prohibición del aborto en toda Rusia. Sin exagerar, se trata de un verdadero desastre nacional que destruye el futuro de nuestra sociedad y destruye la idea del valor de la vida humana. Solo el Estado debería controlar dónde y a quién se mata en nuestras clínicas. Sin embargo, en la calle las mujeres hablan sin filtros contra la prohibición del aborto. Esta es una idea repugnante, ya que el trabajo clandestino de clínicas y hospitales se ampliará. La mortalidad femenina aumentará también, lo que conducirá a problemas demográficos. Para algunos observadores no sería más que una estrategia electoral de cara a las presidenciales de marzo del año que viene. De hecho, en Rusia, el número de abortos no ha hecho más que disminuir. Hay una especie de fiebre electoral que comienza ahora, y alguien decidió que este era un buen tema para desviar la atención de asuntos más serios. El número de abortos ha disminuido 14 veces, desde el colapso de la URSS. Las estimaciones oficiales indican que en 2030 la población rusa será de 143 millones, su nivel más bajo desde 2012. Un tribunal de justicia en Australia absuelve a la madre Kathleen Folbig, acusada de matar a sus 4 hijos gracias a una investigación genética coordinada por la científica española Carola García de Vinuesa. Folbig, conocida como la peor madre del mundo y la peor asesina en serie de Australia, fue condenada en 2003 por matar a sus 4 hijos, que todos tenían entre 19 días y 18 meses cuando murieron. Durante las 2 décadas que pasó en prisión, Folbig siempre mantuvo su inocencia. Hasta aquí las noticias. Ya saben que pueden mantenerse al día a través de nuestras redes sociales y consultando nuestra página web. No olviden suscribirse al canal para no perderse ningún Euronews Hoy. Ahora les dejamos con el vídeo No Comment, en el que podrán ver la extrema maratón entre glaciares y una superficie helada en la Antártica. Que tengan un buen día.